Michele Amura quiere saber tu opinión respecto al lenguaje inclusivo. Si para vos hay relación entre los cambios sociales y la forma del lenguaje. Indudablemente que los cambios sociales y la forma del lenguaje están interrelacionados. Simplemente pensemos que nosotros hablamos castellano que no es el de España, ¿no es cierto? Y dentro de América Latina nos diferenciamos unos países de otros, recogemos toda una serie de expresiones diferentes que en cierto modo tienen que ver con la originalidad histórica de cada región. En Argentina mismo no tenemos el mismo lenguaje, ¿no es cierto? Ahora, mirando un poco lo que se interpreta por lenguaje inclusivo, lo primero que quiero señalar es que no existe, en la propuesta que hay no es un lenguaje inclusivo. Porque vos tenés que distinguir la gramática del lenguaje. Una cosa es la gramática, otra es el lenguaje. Si yo en lugar de decir los o las digo les, hago una modificación gramatical, eso todavía no es un lenguaje. El lenguaje es el discurso, es el desarrollo de una idea. Si yo le cambio una letra a un artículo, estoy haciendo una modificación gramatical. Y ahí lo que hay que preguntarse es una modificación gramatical que vale la pena, si no nos complica demasiado la vida y toda una serie de cuestiones. Ahora, el problema es el discurso. Entonces lo curioso de esta teoría del lenguaje inclusivo es que, por un lado, en lugar de pretender cambiar la realidad, quiere cambiar la forma de hablar. Como si el hecho de modificar la forma de hablar cambie la realidad, por ejemplo, de la opresión del obrero por parte del capitalista o de la mujer por parte del hombre. No cambia la realidad, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo se diría? Es cosmético. Me doy cuenta que es un acto de rebeldía. Alguien que dice, no me siento incluido, a mí me joden la vida, me discriminan, me acosan, etcétera, etcétera, y me rebelo. Pero una cosa es la rebelión, que puede ser más o menos lúcida, a tal punto que hay gente que habla de que tal cosa fue una rebelión ciega, por lo tanto hay toda una gradación, hasta una revolución, donde todo el mundo interviene con una comprensión de los fines últimos, pero el cambio, digamos, de la gramática no cambia este fenómeno. El lenguaje, además, siempre expresa el carácter social. Por ejemplo, hay muchos ejemplos que quiero señalar. Por ejemplo, tomar el caso de la religión. Yo quería traer un ejemplo de la religión judía que poca gente conoce, probablemente los judíos prácticamente lo conocen perfectamente bien. En los rezos sabáticos, el hombre dice, Dios te agradezco por haberme hecho hombre. Y el rezo es igual para la mujer, que es el conjunto del rezo. Cuando llega esa parte, la mujer dice, gracias Dios por haberme hecho de acuerdo a tu voluntad. Entonces vos ves la estructura ideológica. El discurso tiene una estructura ideológica. Marx, en este sentido, ha hecho un trabajo a través de la crítica de la economía política, y en su libro El Capital lo ha desmantelado ese discurso en forma completa. Y esto sí que cambia la realidad. ¿En qué sentido? En el sentido que le da a los explotadores otro discurso, a los explotados otro discurso contra los explotadores. El explotado arriba una conciencia propia de su situación y eso se manifiesta en el discurso que pronuncia. Ese es el punto central. Por ejemplo, una cosa que ocurre todos los días en Argentina es que los patrones se quejan por el costo laboral. El costo laboral no existe. El costo laboral existe en la ideología capitalista. Lo que ellos llaman costo laboral, Marx lo llama capital invertido en fuerza de trabajo. ¿Se entiende? Y se manifiesta en el mercado a través del cobro de un salario que remunera en forma monetaria a la fuerza de trabajo. ¿Por qué dicen costo laboral? Porque vos no querés que aumenten los costos de una empresa. El progreso de la economía es que se baje. Entonces, en el lenguaje desnaturalizado del capitalismo, todos nos tenemos que preocupar de que el costo laboral baje. Cuando en realidad, si el costo laboral baja, las condiciones de vida del trabajador, sea en forma relativa con respecto al capital, o sea en forma absoluta, con el paso del tiempo, empeora.
tomando este lenguaje de los capitalistas, tendremos que estar a favor de que suba el costo laboral y baje el costo capitalista. Los capitalistas dicen que no tienen un costo. Esa es una expresión del lenguaje. El peronismo hizo un esfuerzo muy grande en este sentido. Cuando Perón llegó al gobierno, la mayor parte de los sindicatos se identificaban como proletarios. ¿No es cierto? Pero el proletariado es la denominación de la clase explotada por el capital. Luego pasó a ser clase obrera, finalmente trabajadores. Ahora pertenecemos todos al sector productivo, las clases productivas. Es decir, que el capital integra con la clase obrera o el proletariado un bloque productivo o integra un bloque de trabajadores. ¿Cuántos patrones dicen, cómo yo llego a las 6 de la mañana y laburo? Indudablemente, el tipo labura. Pero hay una diferencia entre el laburo de él y el laburo de los obreros que él contrata. Él explota a los obreros que contrata, ¿no es cierto? Y en todo caso, su función es dirigir y organizar la explotación de los obreros. En una escala más grande de empresa capitalista, esa labor de laburar para explotar a los obreros la tienen los gerentes, los ejecutivos, etcétera, etcétera. Como vos ves, hay una distorsión muy importante del lenguaje. Hay idiomas donde esta distinción entre las y los no existe, el chino. O en el caso del inglés, muchas veces se dice tal cosa que él o ella, permanentemente, he or she, deben hacer. Forma parte del lenguaje esa distinción. ¿No es cierto? Ahora, uno puede decir lo siguiente: el Manifiesto Comunista es un texto machista, porque llama a terminar con la explotación del hombre por el hombre. ¿Y las mujeres? Entonces hay una cosa curiosa: ¿cómo sería entonces si tomamos el lenguaje inclusivo? Si tomamos un lenguaje inclusivo, y estoy hablando en serio, no estoy ironizando a nadie, tendríamos que decir por la abolición de la explotación de los hombres y las mujeres por parte de los hombres y las mujeres. Porque las mujeres también integran la clase capitalista. Ahora, todo eso no lo entendería nadie. Con lo cual, esta expresión limitada desde el punto de vista lingüístico, porque no menciona a las mujeres, es históricamente entendida como la explotación de una clase sobre la otra clase en un régimen social. Lo importante es entender esto. ¿Por qué? Imagínense que después cambiemos todas las denominaciones y al tirar abajo la expresión que usa el capital, tiramos la idea de la expresión que usa el Manifiesto Comunista, tiramos la idea que desarrolló el Manifiesto Comunista y la lucha de clase y todo lo demás, y por arte de magia hemos abolido no la explotación del hombre por el hombre, sino que hemos abolido la existencia de clases sociales antagónicas, lo cual es un operativo catastrófico, digamos, para la clase obrera. Entonces esto hay que tenerlo perfectamente, perfectamente en claro. En algunos idiomas, por ejemplo, en francés existe chauffeur, ¿no? Porque es el tipo que enciende el auto. Y acá entonces se usa hemos adoptado chauffeur, pero chauffeur no es castellano, chauffeur es francés, ¿está claro? Ahora, si la que dirige el auto, la que dirige un taxi, es una mujer, no le vamos a decir chofera, también se usa chauffeur. En francés, sin embargo, existe chofera, chauffeuse, chauffeur, él, chauffeuse, ella, ¿está claro, no? Es decir, no vamos a ningún lado con una expresión de rebeldía que no ha comprendido la raíz de la opresión y los métodos políticos para intervenir en la lucha contra esta expresión, porque finalmente la opresión de la mujer no es la única forma de opresión que tenemos. Toda la organización social se estructura en torno a la explotación de la clase obrera. Quiero decir, en torno a esta explotación comemos, ¿no es cierto? Podemos construir una casa o vivir bajo un techo, etcétera, y desarrollar una serie de necesidades bajo esta estructura. La opresión de la mujer forma parte, bajo el capitalismo, de esta estructura capitalista. Entonces lo que hay que pensar es en la abolición
de todas las formas de explotación, y la forma capitalista de explotación es la esencial, para luego poder abrirle paso a todas las otras formas de opresión que se han desarrollado desde miles de años atrás, pero que se han acentuado con la explotación capitalista. Uno dirá, no me digas que se ha acentuado, veo películas donde las mujeres antes estaban y todo lo demás. Yo quiero decir, el nivel de trata de personas, concretamente de mujeres y de niños, que ha alcanzado por el capitalismo, es un récord histórico de generación de la mujer, de manipulación, de explotación, que no ha habido, digamos, en esa escala en ninguna forma social. Entonces, mi reflexión en definitiva es esta. En primer lugar, hay que cambiar la realidad antes que el lenguaje. Y en segundo lugar, cuando comprendemos en qué sentido cambiar la realidad, tenemos que desarrollar un lenguaje, es decir, un discurso, un habla, no un artículo, un sustantivo, un habla, un discurso, que esté de acuerdo a eso. Luego hay todo tipo de discursos, eso también hay que decirlo. Por ejemplo, el discurso político es igual que el discurso poético. Tiene muchas cosas en común. ¿No es cierto? Hay grandes líderes revolucionarios que han hecho llorar. Y hay poetas que han escrito cosas que son un manifiesto político. Pero son discursos que apuntan a ángulos diferentes. Hay una diversidad del discurso. No hay un discurso, un lenguaje que sea inclusivo. Nosotros queremos ser inclusivos en la sociedad capitalista o terminar con la sociedad capitalista. Porque la inclusión en una sociedad explotadora es la inclusión como explotado. En este sentido hay una especie de tautología. Me quiero liberar integrándome más profundamente a la sociedad que tiene por estructura la explotación. Esto es un contrasentido, marca un límite insuperable a esta concepción. Pero traduce una rebeldía. No importa con qué grado de lucidez. Y en toda rebeldía está la simiente de una salida. Así que ese es el debate que tenemos con las compañeras y compañeros que piensan de esta manera, declarándonos parte del mismo frente de lucha.